muerte después de que hubo un tiroteo policíaco, y todavía queda otra mujer que se ha identificado por las autoridades francesas como una mujer de nombre Hayat Boumediene. Y perdón si lo pronuncié mal, pero tengo mucha inseguridad de siquiera leer su nombre correctamente, de 26 años, que es de hecho la mujer, la pareja de uno de estos 3 hombres, y todavía se está buscando a esta mujer. Los investigadores en Francia inicialmente dijeron que creían que esta mujer, Hayat Boumediene, había tomado parte en uno de los ataques, pero ya llegó información que indica que seguramente ella viajó a Siria, pasando por Turquía el 2 de enero, que fue, por supuesto, mucho antes de la violencia que apenas aconteció esta semana. Y pues se puede hablar de esta mujer que tiene 26 años, que ha estado casada supuestamente con este atacante de nombre Amedi Coulibaly, en una ceremonia religiosa que no se reconoce por la ley francesa. Supuestamente ella nació en una familia numerosa en un suburbio de París, y también se dice que su madre murió cuando ella tenía 6 años de edad, y después Boumediene fue puesta en cuidado de adopción, y también sus jóvenes hermanos, debido a que su papá, que era un repartidor, no podía cuidarlos. Boumediene conoció a Coulibaly mientras estaban trabajando, bueno, ella estaba trabajando como cajera, y lo esperó hasta 4 años para que saliera él de prisión después de que él haya sido encarcelado por un robo a mano armada. Y el periódico Le Parisien también dice que ella perdió su trabajo como cajera porque insistía en utilizar este ropaje que va desde la cabeza hasta los pies, que se conoce como el niqab. Y bueno, esto no es raro, porque desde el 13 de julio de 2010, la Asamblea Nacional de Francia ya había aprobado una ley en la que se prohibía el uso de la burka y del niqab en todos los espacios públicos. Estaba prohibido el uso de esta vestimenta. Toda esa narración es muy interesante y vale la pena desmenuzarla así como para la tinga. Para empezar, sí vale la pena leer mucho más acerca de lo que pasa en Francia para entender, porque yo siempre de entrada pienso que no nos están contando toda la historia, por un lado, y por otro lado tenemos unas narrativas increíbles como la biografía de este hombre y su vida íntima ya se sabe. Uh-huh. Entonces, hay que tener claro que la información que llega no la creamos nosotros, la crean otras personas. Entonces, hay que intentar, pues, abrir lo más que podamos nuestros ojos cuando leamos las noticias y, pues, comparar, ¿no? Siempre que se pueda y se tenga tiempo. Y sí, sería interesante saber, porque aparte del repudio natural de la sociedad francesa, de este atentado que se llama de extremismo, uh-huh, pues, también, aparte del repudio natural, habría que saber si acaso existe una demanda adicional, una postura, porque bueno, un poco comparando con el caso mexicano, y a propósito de una columna que leí hace rato de John Ackerman, uh-huh, interesante, pues comparando los casos francés y mexicano, resulta que aquí pues la sociedad civil tuvo una demanda hace unas pocas semanas, que era, en el caso de Ayotzinapa, fue el Estado, ¿no? Las personas no solamente le pusieron el nombre a lo que ocurrió, sino también consideramos que el Estado tiene una responsabilidad fundamental en todo lo que ocurrió. Y en el caso de allá yo me pregunto, y eso es la pregunta es por lo que hay que ir a investigar, ¿no? En el caso francés, uh-huh, ¿qué están exigiendo? ¿Qué están pidiendo? Porque todas estas, cada atentado terrorista llegado de aquel mundo del Medio Oriente tan extraño y tan lleno de fantasías, ¿no? Para el mundo occidental, cada vez que ocurre algo así, pues la intolerancia religiosa y el racismo pues se exacerban cada vez más, ¿no? Si hay algún resultado concreto, palpable, de la lucha antiterrorista o ahora de la lucha antiextremista, es el racismo. No se ha logrado otra cosa, no se ha logrado pacificar el mundo, ni se ha logrado la democracia mundial, que bueno, por cierto, y
no se han logrado muchas otras cosas que proponen los pacificadores, por lo menos de discurso, ¿no? Pero sí, el efecto palpable, cotidiano, es el racismo, la discriminación, la intolerancia. Francia tiene una postura ante la burka muy importante porque es una postura, una política cultural del gobierno francés, de decir, hasta nuestras fronteras culturales son muy importantes para nosotros, eh, y los inmigrantes que tienen todos los derechos civiles que necesiten tener, pero eso no nos gusta porque nuestras fronteras culturales son suficientemente robustas y densas para que existan no, fronteras culturales internas, ¿no? En donde haya guetos árabes o para nada, ¿no? Entonces, el uso de la burka es muy importante y todo este caso del periódico de las personas que fueron asesinadas, de los caricaturistas, realmente tiene que ponerse en ese escenario, ¿no? En el escenario de una sociedad altamente racista como es la francesa, ante, sobre todo, este mundo, ¿no? Y pues es una disputa terrible y no me parece que tengamos que verlo únicamente como un ataque de esa naturaleza, ¿no? Que por sí mismo, por supuesto, es detestable. Pues definitivamente están obviamente muy disgustados y ahorita lo que podemos observar más que nada es que ya es una guerra declarada contra el terrorismo desde hace muchísimos años y según yo lo que estoy observando es que estos ataques y todo esto que está sucediendo, la verdad sí es algo extraordinario porque los musulmanes ahora mismo son más odiados que antes y puede empezar a haber también algunas ideas quizá exageradas sobre los musulmanes, sobre el Islam, sobre este desprecio hacia este tipo de nacionalidades o incluso de creencias. Y eso a todas luces nos puede llevar todavía a una intolerancia más insoportable y a muchos otros problemas de violencia, porque parece que ya las cosas vuelven a ser cuerpo a cuerpo, o sea, son raza contra raza, directamente está uno contra el otro, ya no se trata de que estén, no sé, de alguna forma brincándose o lo que sea, sino que están directamente, ¿no? Ya no se lanzan bombas, sino que otra vez regresan al cuerpo a cuerpo. Es interesante pensar por qué está sucediendo esto, ¿no? Y el terrorismo le gusta el cuerpo a cuerpo, o sea, va, se pone, muere, ¿no? Sí. Pero no me atrevería a pensar, y no sé casi nada del mundo musulmán, tendría que ponerme a estudiar muchísimo para poder opinar, pero no creo que sea correcto pensar mal de todos ellos o empezar a exagerar y crear un nuevo racismo, ¿no? O sea, mexicanos ahora vamos a odiar a los musulmanes a todos, pues quizá debamos tener cuidado, ¿no? Con esta forma de expresarnos. Pues sí, pienso que es un efecto de todo esto, es un efecto posible de todo esto. Y pues hay que esperar, digamos, ya no hay que esperar a ver qué pasa, ya hemos visto lo que ha estado ocurriendo. Y sí, se exacerba, y no solamente entre naciones, también cuando hay fronteras internas importantes, como por ejemplo en Estados Unidos, con la población afrodescendiente que se las dio muy interesantes el año pasado, porque hubo por el asunto de la brutalidad policíaca que no aparenta tener de trasfondo más que el racismo puro y duro, ¿no? Solamente un poder legítimo, como lo comentaba hace un momento, dice que tiene la capacidad de quitarle la vida a una persona por lo que sea, porque él está usando la pistola como no se debe, ¿no? Entonces, pues se generan también ese tipo de encontronazos raciales, por decirlo de alguna manera, no solamente en ese país, no solamente a nivel de países, sino también entre personas. Y este reagrupamiento de las élites del mundo, por un lado, que
como un comité vecinal de padres preocupados se reúnen ante el aumento de los asaltos en la colonia o en el barrio, como ustedes quieran. Parecería que ellos van a decir, bueno, ¿y cómo le hacemos para contrarrestar? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una barda? ¿O contratamos a un vigilante con un perro? ¿O ponemos focos? ¿O qué hacemos? Resulta, eso se puede ver también a nivel global, con esta próxima, ¿cómo se llama? Una próxima reunión, cumbre, ¿no? Antiterrorista y antifundamentalista y antiextremista, ¿no? Y entonces, pues ahí se muestra también cómo ellos se reagrupan como si fueran vecinos, ¿no? Pero a diferencia de esto, de esta metáfora en el plano local, en el plano global, pues resulta que esta violencia en buena medida está generada por ellos mismos, porque, como decía hace un momento, parte de esos brotes de violencia y de protesta y de lucha y de exigencia de derechos tiene que ver justamente con el hartazgo del saqueo y de muchas otras cosas que ocurren, ¿no? Como de recursos naturales, que es lo que estos países del hemisferio tienen de sobra, pero no para ellos. Entonces, está en juego también en otro plano, en el plano de nuestros países, esta disputa por recursos que se expresa políticamente o en la arena política como ese grupo de padres de familia preocupados, ¿no? Y algo van a hacer para ver cómo controlan los vandalitos del Medio Oriente, ¿no? Y cómo controlan los vandalitos de Centroamérica. Claro. También es importante que sepamos qué es esto del yihad. Sí. Y otra vez me disculpo si no lo pronuncio bien. Y esta es una situación de traducción, lo cual a mí me interesa puesto que me dedico a esto y no tengo idea en lo más mínimo de este idioma. Pero la palabra árabe yihad a veces se traduce más bien con mucha frecuencia se traduce como la guerra santa. Pero en un sentido lingüista puro, la palabra yihad significa la lucha o la búsqueda. Y también la palabra árabe para la guerra es otra, al-harb o algo así. Y en un sentido religioso, tal como lo describe el Corán y también las enseñanzas del profeta Mahoma, yihad tiene muchos significados. Puede referirse a los esfuerzos internos y externos para poder ser buenos musulmanes o creyentes, así como trabajar para informar a la gente sobre la fe del Islam. Y si se requiere el yihad militar, será para proteger la fe contra otros y puede, sí, llevarse a cabo con el uso de cualquier medio, ya sea legal, diplomático, económico, político. Y si de plano no hay una alternativa pacífica, entonces el Islam sí permite el uso de la fuerza, pero sí existe unas reglas muy estrictas para la guerra. Los inocentes como las mujeres, los niños, los inválidos no deben dañarse en lo más mínimo y cualquier muestra de paz por parte del enemigo debe aceptarse. Y esto es un ejemplo de lo que está diciendo el Consejo Islámico Supremo, más bien el musulmán, el Consejo Musulmán Supremo de América. Es información que tienen ellos al respecto para que no se piense equivocadamente del yihad, porque ya se está utilizando la palabra de mil maneras. Sí, y bueno, al fin de cuentas, quizás pueda ser esta una antesala para... Yo pienso que estamos desde algún tiempo ya en un estado de guerra, desde que se declaró esta guerra contra el terrorismo, cuando las Torres Gemelas, y también en el plano de este país, la guerra en contra del narcotráfico, que si te das cuenta es más o menos el mismo modelo. Es generar un brote de violencia. Bueno, ahí está la teoría de la conspiración, pero bueno, a partir de un brote de violencia hay una reacción supuestamente legítima de los gobiernos para reprimir, para militarizar, y eso moviliza muchísimo dinero también en armas. No hay que olvidarlo, porque cada muerto es muerto con armas. Entonces, en su mayoría, por supuesto, en estos contextos de guerra. Y entonces, bueno, lo que ocurre
Lo que ocurre